Comenzamos hoy, 3 de febrero de 2023, el estudio de El lado oculto de las cosas de C.W. Leadbeater en la página 199 y al inicio del párrafo se le atribuye, al final de la 198, se le atribuye a Whistler. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Recuerden que esta parte, este subtítulo estaba en relación con del hablar, es decir, cómo lo que sale de la boca hay que cuidarlo tanto como lo que entra en ella, y que lo que hablemos tiene que tener sobre todo las tres grandes condiciones que desde la más remota literatura en aquella época superior, iniciática, de los misterios de la antigua Aryavarta, se ponían como condición a todo el que entraba a esta línea de desarrollo y de elevación hacia la vida una, hacia la conciencia universal. Que todo lo que uno hable sea verdadero como primera condición, bondadoso como segunda condición y útil a todos los que la puedan oír. Que si cualquiera de las tres falta, y eso está así recogido por Krinaji en A los pies del maestro, porque el maestro se lo enseñó, tomándolo claro, de esa antigua norma, pues es la norma de la verdadera fraternidad de adeptos, de la verdadera filosofía esotérica, pues él lo recibió del maestro Kahachi y está incorporado en su librito, en su primera obra y única obra que él escribió. Todo lo demás fueron pláticas, distintas formas de él ponerse en contacto con los que querían oír su mensaje, pues es a los pies del maestro. Eso está allí en las condiciones para el discipulado de la fraternidad de adeptos. Entonces, bueno, continúa Leadbeater después de la primera parte de las tres primeras párrafos. Se le atribuye a Whistler haber comentado una vez en el curso de una conversación sobre arte: no estoy discutiendo con usted, le estoy mostrando los hechos. Gaspar, la pantalla no está compartida. Ay, perdona, parece que algo que yo hice, hoy he tenido una serie de dificultades con esto. Sí, yo creo que yo la había, espérate, la había buscado para ver dónde íbamos a empezar, porque es que he tenido dificultades hoy con la máquina y la pude, como dijéramos, volver a hacer que funcionara casi a la hora de empezar. Entonces, y disculpen, siempre, y les agradezco que siempre me digan cuando se me pase alguna cosa de esta o no entre correctamente. Bien, igual si ven que deja de grabar, porque a veces cualquiera de estas operaciones tumban la grabación. Así que lo que él, fíjense cómo se empeña en decir que no discutía, que mostraba hechos. Los hechos, si la persona no lo ve como tales, pues que los investigue. Pero establecer meras discusiones nunca va a ser positivo. La verdad es lo que se debe decir si tenemos la convicción que es verdadero, que es bondadoso y que es útil. Y sobre todo, no hay nada más bondadoso y nada más útil
y más cierto que los hechos. El poder a veces explicar una cosa no es suficiente. Cuando la persona ya tiene un sesgo o favorable o desfavorable y engendrar discusiones, claro que siempre va a ser infraternal. Lo que se puede es profundizar juntos, lo que se puede es que se planteen hechos que sean útiles, que sean verdaderos, que sean bondadosos, pero nunca ir a un tipo de, como dijéramos, de contraposición de opiniones. Las opiniones son todas respetables, pero cada uno no tiene que aceptar la de los demás. Es la suya propia, cuando no hay hechos. En la parte espiritual tenemos muchas cosas que nadie puede comprobar mientras no sea un adepto. Nosotros la información que tenemos, por tanto, de las leyes de evolución, karma, etcétera, abarcan lo que de esas leyes se puede expresar en el nivel de la mente y por tanto de las palabras. Porque la mente no puede comunicarse si no es a través de las palabras. Sin embargo, como el mismo KH le expresó en una de las primeras cartas a Sinet, cuando él se quejaba de que no le daban todo lo que las contestaciones, las respuestas que él pedía, el maestro le dice, nunca vamos a poder nosotros llegar a poder compartir con usted esta realidad a la que yo, claro, eso es el estado de conciencia de un adepto, el de la realidad una, el de la vida una, el del espíritu uno. Nada de eso es comunicable. La mayoría de nuestros secretos, por lo tanto, son incomunicables. ¿Por qué? Porque no pertenecen al nivel de la mente. Porque la búsqueda de la verdad no termina en la mente, bueno, hasta cierto punto empieza en niveles mentales. Porque claro que ese es el instrumento de la inteligencia en nuestro nivel actual de evolución. Pero la vida una no es posible comunicarla, ni transmitirla. La tiene que realizar por sí mismo cada uno de nosotros. Es una autorrealización, una autotransformación. Y por eso los maestros no es que sean reticentes, sino que los maestros están en ese nivel de la vida una y de la expresión de la vida una. Nada de eso es comunicable por los métodos de la palabra, por el instrumento de la mente, por el principio mental. Ello nada más que es autorrealizable, pero cada uno por sí mismo no, eso es otra cosa, nadie puede realizarlo por otro. Cuando trascendemos todos los niveles de la manifestación en el nivel y en las distintas etapas de la evolución humana. La humanidad actual está constreñida y desde la tercera raza es que se amplió esta capacidad de expresar la mente. Antes no. Está constreñida a la expresión de los principios inferiores y por tanto de la mente inferior. Aún la mente superior tiene que ser alcanzada por autorrealización. Así que nosotros funcionamos en la personalidad. La personalidad, por su promedio de evolución actual, está circunscrita a el mundo físico con su contrapartida etérica que nos hace sentir la vida, o el prana, que circula por nuestros cuerpos. Yo digo en plural porque hay prana en todos los cuerpos. El kama, o el principio de deseo, que es una herencia que ya fuimos educiendo en el reino animal, y la mente inferior unida a esos deseos,
que es la que se puede activar por la mayoría del promedio evolutivo actual de la humanidad. Luego, no tenemos la sabiduría, no tenemos la capacidad irrestricta de la ideación o de los arquetipos que se expresan como pensamientos en los niveles concretos, aunque algunas personas, sobre todo los que conocen matemáticas, los que tienen una cierta ya aspiración hacia lo alto, pueden empezar a tratar de expresarse. Y sobre todo los matemáticos y algunos otros estudiosos de leyes que ya son abstractas o de una ciencia como las matemáticas que es abstracta, pueden mover algunos de sus aspectos de la mente superior, pero todavía no todos. Ahora, para iluminar esa mente ya, con el sentido de la unidad de la vida, que se refleja a través de Buddhi, pero es un reflejo. No, y por eso no se puede lograr permanentemente mientras el ser humano sea ser humano. Eso es lo que entonces llamamos los samadhis, el segundo. A partir del segundo samadhi, primer samadhi es de la mente concreta, pero hay que lograr primero ese de la mente concreta, después es que se puede ascender y de allí, en el tercer samadhi es que el ser humano empieza a poderse iluminar, es lo que se le llama iluminación. La iluminación búdica, la iluminación que llamamos intuicional, pero no la intuición como corazonada o como alguna, aunque puedan muchas corazonadas ser chispazos búdicos, pero no son autoconscientes. Es algo que adviene y que lo que sí, vamos a decir, demuestra de que la persona está ascendiendo o está al menos en la antesala del ascenso a estos niveles superiores. Y ni hablar de lo que es ya la voluntad verdadera del espíritu, que es la que nos puede liberar de la rueda de nacimientos y muertes. Todo eso es un proceso que cada uno tiene que hacer por sí mismo y que el grueso de la humanidad no ha logrado todavía. Y por ello es que es tan laborioso o tanto de la responsabilidad de cada uno con su vida, el poder ir ascendiendo internamente a estos estados. Me parece, continúa Liz Bitter ya después de las comillas, no estoy discutiendo con usted, le estoy mostrando los hechos. Me parece que esa es la posición más sabia para el estudiante de teosofía. Es decir, tener la serie de virtudes, como hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que poner atención cada vez más profunda, cada vez más abarcante, para, como si dijéramos, poder ver los hechos, poder despertar nuestra inteligencia a los hechos. Porque la mayoría de nosotros nos basamos en muchas opiniones, en muchas percepciones de opiniones de otros. Leemos un libro y citamos del libro, leemos de un autor, citamos del autor, conocemos de otras cosas y eso todo es prestado. Eso no es una vivencia de nosotros todavía. Ahora, los hechos, cuando somos capaces de apreciarlos y sobre todo hechos internos, hechos del alma, pues bueno, los hechos físicos tenemos los sentidos físicos. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a una etapa ulterior de la evolución de la conciencia. Y por eso esto es tan difícil, aún para los que somos miembros de la sociedad o estudiamos teosofía, porque es muy difícil llegar a los hechos internos, a los hechos del alma, sobre todo del alma individual. En el alma personal, bueno, pero el alma personal nada más que tiene hechos mayávicos, recuerden, están
en el mundo de las apariencias. Y entonces no somos capaces de percibir el hecho en su integridad. Otra de las limitaciones que solamente los estudios teosóficos nos van haciendo conscientes de nuestras limitaciones en estas líneas. Hemos estudiado ciertas cosas. Hasta donde hemos llegado, sabemos hasta donde hemos llegado, y está hablando el Bitter que llegó tan profundo, guiado por su maestro. Hasta donde hemos llegado, sabemos que son verdaderas y estamos dispuestos a explicarlas. Por eso él luchó y vivió tantos años comprometido a la escritura de estas obras que, aunque tienen el velo de las palabras, es decir, tienen que estar en el nivel mental, en él había mucho de realización de estos hechos en lo interno, pero que él nada más que podía comunicar a través de palabras y por tanto a través del velo de la mente. Y es por eso que siguen siendo motivo de discusión, que no debía de ser en lo que nos empeñáramos, sino debía de ser el empeño en lo que nos investigáramos, para poder llegar a la expansión de conciencia, o las expansiones en plural, las expansiones de conciencia que él pudo participar. Pero claro, bajo la dirección del maestro él, bajo las condiciones de todo lo que él cambió de su vida, él abandonó todo lo externo de su vida, lo que le prometía ser un ser importante en su país, etcétera, y nada más que optó por ayudar primero a HPV directamente, porque él sostuvo la sociedad directamente desde su primer viaje a India, y dar una demostración de que la sociedad teosófica no era aquello de la que la acusaban, y que HPV no era aquello de la que la acusaban. Y después, pues más adelante, trabajó lo mismo por el budismo que por el cristianismo, para quitarle dogma con la fundación de la Iglesia Católica Liberal en Ceilán. Acompañó a Olcott y aún se quedó en uno de los viajes que Olcott tuvo que regresar por gravedad de HPV, para darle a los budistas también una perspectiva de volver a su origen, que se había perdido mucho en los 2500 años casi, en 2400 y pico, ahora ya son siglos 2500, en que habían sido primero expulsados de la India y habían ido dogmatizándose algunas de estas líneas, como por ejemplo el concepto de que el nirvana es la cesación de todo y que es la pérdida de toda la evolución, una serie de, porque no hay más manifestación a través del nirvana que sea compatible con nuestros estados mentales. Pero ellos, cuando ustedes cogen las mismas esencias de las enseñanzas teosóficas, se dan cuenta que el nirvana es volver al punto de donde surgimos, y que sería un absurdo que volviéramos para perder todo lo que el proceso de todas las encarnaciones, como dijéramos, permite. Luego, hay toda una serie de cosas que el teósofo las tiene que considerar a la luz de una profundidad que casi todas las religiones han perdido, al menos en sus líneas exotéricas con él, pero aún en muchas ramas esotéricas o pseudoesotéricas ya, que han quedado sin la dirección de verdaderos, vamos a decir, sucesores de los primitivos que participaron de la sabiduría de Gautama en el caso del budismo, o de otros fundadores en las otras religiones.
Así que hemos estudiado ciertas cosas hasta donde hemos llegado. Sabemos que son verdaderas y estamos dispuestos a explicarlas. Si la gente aún no está preparada para aceptarlas, esto es asunto exclusivo de ellos. Es decir, el teósofo no lo discute. El teósofo sigue su línea, porque hasta ahora al menos no se ha desviado ni a dogmas, ni a un negocio, ni a una interpretación ajena a la enseñanza original de los grandes seres y a lo que se pudo poner en palabras de eso que ellos llegaron, porque también tienen sí el velo de la mente. Ese cada uno por sí mismo la tiene que sobrepasar o levantar ese velo, vamos a decir. El argumento conduce constantemente a opiniones acaloradas y a un sentimiento de hostilidad. Es decir, no es argumentar, se presenta lo que ya directamente los maestros presentaron o lo que sus discípulos han logrado presentar, pero no se argumenta, no se tiene que discutir, porque eso lo que conduce es a que la mente se acalore. El argumento siempre es mental, está en palabras. Todo lo que nosotros estudiamos lo tenemos que poner en palabras porque no tenemos otra forma. Aún Krishnajit, él llegó a ciertas realizaciones de él, pero él tenía que hablar con nosotros porque nadie podría, como si dijéramos, realizar lo de él, y entonces se hubiera tenido que quedar callado si no lo pone en palabras. Buscando esto, palabras verdaderas, amables y útiles. Así que el argumento conduce constantemente a opiniones acaloradas y a un sentimiento de hostilidad. Ambas cosas, por supuesto, deben evitarse. Que cada uno siga las discusiones que quiera. Que cada uno haga las interpretaciones que quiera. Nosotros, hasta donde entendamos en palabra y con la mente, mientras no tengamos una realización superior, pero aún después de esa realización, nada más que tenemos el instrumento de la mente. ¿Cuál es la diferencia de si hemos llegado más allá? Que estaríamos también nosotros en capacidad de una comprensión que va más allá de la mente y más allá de las palabras. Pero eso es personal, no la podemos llevar a los demás. Y aquí están los límites de la evolución actual. La evolución humana actual está en promedio limitada al nivel mental y por tanto al nivel de las palabras para comunicarnos entre nosotros. Y nada de eso será nunca la verdad total. Todo ello es la expresión en palabras limitadas a la comprensión mental de aquello que estos grandes seres ya en los adeptos han realizado totalmente y sus discípulos pueden explicar de una manera menos limitada, pero a través de las palabras, por tanto, van a tener siempre limitaciones. Y no debe de haber entonces el peligro de que nosotros, como dijéramos, abramos la puerta a argumentos, a acaloramientos, a interpretaciones mentales de otro tipo, etc. Hay que presentar lo que hemos tenido y lo que hemos recibido hasta donde las palabras lo permiten y dejar que cada uno haga el resto del trabajo por sí mismo.
que va a ser mental mientras no tenga una evolución superior, y que no va a poder comunicar cuando esa evolución superior le ilumine internamente. Recuerden esto, no viene en el mundo de los que estamos presos en la mente ningún otro remedio. El único es la autotransformación. De ahí la importancia, por ejemplo, de Vicente Fauci y sus distintos cursos sobre autotransformación, porque nos da normas, pautas para que cada uno se autotransforme. Si logramos avanzar cualquier trecho internamente en ese proceso de la autotransformación, es que entonces podremos tener una realización diferente, más alta. Si no lo hemos logrado, seguimos presos, como todos los demás, en el mundo de las palabras, en el mundo del pensamiento, y no podemos imponerle a nada a nadie, porque nosotros mismos no lo hemos realizado. Estamos nada más que poniendo nuestra atención para alguna transformación que puede estar en nuestra posibilidad o en nuestra realidad ya, pero que no la podemos convencer a nadie de que es una transformación, de que es una realización. Así que fíjense lo difícil que es. Y esto es lo que lleva a todas las grandes faltas de fraternidad entre los seres y las criaturas en el mundo. Cuando sea necesario debatir sobre cualquier tema en todos sus aspectos para decidir un curso de acción, permita que se haga siempre suave y moderadamente. Si es que se les da cabida que trate uno de poner en palabras algunos de estos procesos internos y deje que cada hombre exprese su propio caso amable y deliberadamente, y escuche con toda cortesía y deferencia las opiniones de los demás, porque lo único que vamos a poder expresar siempre en palabras son opiniones, los hechos no. Los hechos nada más que son posibles de vivir, pero son imposibles de comunicar. Y esta es otra de las cosas que no existe todavía una gran capacidad de comprensión. Y es por lo que, si somos responsables de un estudio teosófico cualquiera, no debemos de usar nada más que las fuentes que nosotros sabemos proceden de discípulos de los maestros directos, como fueron HPB y todos sus sucesores hasta donde conocemos. Aún Taimni se ve que tuvo algo, algún grado, lo que no sabemos el grado de cada uno, pero un libro como La Ciencia de Yoga lo demuestra. Y que pudieron estar al frente de periodos como en el caso de Taimni, que fue el centenario de la sociedad, y que dio un vuelco enorme al entusiasmo y a la profundidad de los estudios en aquella época. Todo eso hoy nada más que es recuerdo, historia, pero también oportunidad de, a través de sus obras, y sobre todo de esta obra de La Ciencia de Yoga, inspirarnos para poder alcanzar ese entusiasmo, esa urgencia de seguir hacia adentro, de seguir y seguir, y de seguir tratando de transformarnos. Y llega la meditación, todavía más difícil que todo lo anterior. Porque si hablar es difícil de cosas profundas, meditar
No es posible con palabras. Otro de los retos que las personas no entienden en general y que, aunque se les llame ejercicios de meditación, a algunas, por ejemplo, meditaciones dirigidas, como la que nosotros hacemos aquí en Crotona todos los de lunes a viernes, de 9 a 9:20 de la mañana, es muy parecida a la que después Francisco tomó para, después de la apertura, dar esta sinopsis de cómo tratar de penetrar en nosotros mismos y en la realidad para beneficiar al mundo, pero que por hecho de ser colectiva requiere de palabras. Ahora, ¿hasta dónde nosotros podemos trascender las palabras? Cuando decimos desde nuestro centro interno de paz, sintamos armonía con nuestro grupo. Eso depende de cada uno. Y en cada momento vamos a decir, que se proponga estar en estas palabras para ver si las puede trascender. Las podemos trascender. Si algún día lo hacemos, estamos quizás en la primera de nuestras oportunidades de meditar verdaderamente. Meditar no es en palabras. Las meditaciones dirigidas nada más que son no decir intento o esfuerzo, no. Un propósito de poder llegar a trascender las palabras en un grupo colectivamente, porque indudablemente la fuerza mental puede estar más alta, puede estar más tensa, puede estar más cerca del tope del nivel de la mente cuando nos proponemos hacer el bien a través de meditaciones como ella. Y es por eso que si ustedes cogen la historia de los grandes líderes de la sociedad teosófica, casi todos tienen alguna meditación colectiva que fue copiada o que fue seguida por alguno de sus contemporáneos. Ellos todos sabían que la meditación no tiene que ver con palabras, pero todos trataron de reforzar la intensidad de esa unión que a través de palabras apropiadas podía tratarse de lograr en beneficio de toda la humanidad. Y claro, tiene que ser a través de palabras que todos oigan a la vez y tiene que ser una cosa, como si dijéramos, concebida con una utilidad para el bien de todos. En el caso de esta, de aquí, que es la que se usa aquí en Crotona, no sé si fue directamente ideada por Annie Besant o nada más que Warrington, que fue el que ella encargó de este centro. O quizás Mary Putz, que fue extraordinariamente útil desde el principio, cuando el centro se inaugura en Hollywood, en Los Ángeles, y que hubo que trasladar para acá por el ambiente, ¿no?, superficial que el cine destapó. Y entonces, ustedes se dan cuenta que ahí hay una estructura de poder ir cada vez desde el centro, del centro interno de paz,
es decir, lo más interno de cada uno de nosotros. No es un centro interno de manera de trabajo, de pensar, de nada. Paz. La paz que sobrepasa el entendimiento. Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Lo eterno no es la manifestación ni es un nivel de la constitución de un ser humano o de un ser superhumano o de lo que ustedes quieran poner. Es ese centro que está en todas partes con la circunferencia en ninguno. Es decir, el punto que se repite en todos los lugares del espacio y a la vez no tiene ningún espacio. Y esa es la única paz verdadera. Ahora, se expande a Crotona en el segundo punto. Se expande a todos los buscadores de la verdad en el universo entero. Mira, abarca todo nuestro sistema planetario, porque no solo es físico, no es el plano físico. Y entonces es que se invoca a esa comunión de los santos, a esa jerarquía de la tierra, los señores de sabiduría y compasión, es decir, los Yanchohans, que son protoexpresiones, proto es decir, que están en camino de ser la expresión del logos que nos ha traído a la manifestación para evolucionar. Entonces, que esa jerarquía es la que puede de verdad llevarnos a la realidad de lo que somos y de lo que es, no solo de lo que somos, de lo que es, porque es una unidad total. Solamente con esa fuerza de esos grandes seres autorrealizados, de esa jerarquía de seres, que no es un ser, sino una jerarquía, uno de los conceptos que la mente no puede alcanzar, que enviamos entonces buena voluntad, paz, bienaventuranza, todo lo que podemos decir, vamos a decir, o pensar positivo en palabra, o sea, la esencia de la bendición de esa jerarquía. Y por eso se termina con la invocación a la unidad de Anivesa. Ven cómo de una realidad de cada punto que podemos decir nosotros que no tiene circunferencia, que no tiene manifestación, llegamos dentro de la manifestación a esa jerarquía total vamos a decir, que es la expresión del logos planetario, pero que es la esencia de todos nosotros somos esa jerarquía y ese ser y esa unidad de seres. Por ello es que puede obtenerse esa paz, o puede enviarse como esa otra última oblación a través de la invocación de Nivesan, que no hay palabras más abarcantes y más profundas que podamos concebir. Este es uno de los éxtasis, vamos a decir, o de los samadhi, que Anivesan seguramente estuvo o tuvo en su vida. Fíjense cómo todo es unidad. Por eso es que no es posible ponerla en palabras.
porque no es algo, ni es un ser, ni es una jerarquía de seres. Es la esencia de todo eso y mucho más. Es esa unidad de toda la vida. Pero claro, no podemos hacerlo si no es con palabras tan excelsas de significados como son estas que se usan en una invocación como esta. Y aún eso ya nada más que es un velo, una sombra. Pero el punto de apoyo para nosotros, convertirlo en una realización plena. Si sabemos eliminar todo lo que todavía nos separa de esa realización de la unidad de la vida. Así que aquí Leadbeater nos da un ejemplo y esta meditación nos da otro ejemplo de lo que nosotros, mientras no alcancemos esa liberación de la rueda de nacimiento y muerte y esa estatura de lo que en el cristianismo se le llama el varón perfecto en Cristo, pues es lo que está a nuestra disposición para estimularnos a elevarnos a ese estado. Y claro, que tarde o temprano. Ojalá que sea más temprano que tarde. Todo ser que se empeña en ello está vibrando en la armonía de toda esa realidad. Es una sola realidad, de la única realidad. Y continúa Leadbeater, todos los sistemas por igual tienen ante sí ciertos objetivos que no son difíciles de comprender. Todos ellos ordenan que una persona debe emplear un cierto tiempo cada día pensando constante y exclusivamente en cosas santas, como el ejemplo de esa meditación diaria de aquí de Crotona, y que se usa semanalmente en la logia Anibesan de Tampa. Así que es dedicar siempre a que el pensamiento no esté vagando, no esté inútil, no esté ocioso, sino que constante y exclusivamente tenga una dedicación a las cosas santas. Y sus objetivos al hacerlo son, es decir, antes que nosotros lo hagamos impensadamente o superficialmente o muy desfasadamente. Porque claro que si de verdad pudiéramos hacerlo, óigame, cada uno de nosotros en cada mañana o en cada día o en cada momento estaría dando pasos de gigante. De gigante. Porque es pensar constante y exclusivamente en cosas santas. Y sus objetivos al hacerlo son, primero, asegurarse de que al menos una vez al día piensen tales cosas, que aunque sea una vez al día tengamos algo noble, algo profundo, algo realizable, algo que nos va a transformar. Así que eso es como si dijéramos un punto de apoyo. Deme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Porque siempre se puede, a través de un punto de apoyo, hacer una palanca.
Esto es un punto de apoyo y podemos entonces nosotros poner la palanca a través de nuestra Constitución a que más profundamente podamos llegar y mover. Que sus pensamientos al menos una vez cada 24 horas se deben apartar de la mezquina rutina de la vida cotidiana, de sus frivolidades y sus problemas, en la que nuestra mente está constantemente embargada y saltando de uno al otro porque no tenemos la mente estable. Y por eso es que mente mariposa y por eso todos estamos limitados de una manera tan colosal como la humanidad todavía está limitada. Aunque sea una vez cada 24 horas. En segundo lugar, acostumbrarle a pensar en tales asuntos. Es decir, dirigir nuestro interés a lo incorpóreo, a lo eterno, a lo valioso, desde el punto de vista de lo más valioso, bueno, de lo que es, volviendo allí, y no de lo que está, y no de lo que parece, y no de las apariencias, sino tratar de regresar a ese centro de paz, a ese punto, que cada uno es en lo más profundo de sí mismo. Así que al menos una vez cada 24 horas se deben apartar de la mezquina rutina de la vida cotidiana, de sus frivolidades y sus problemas. En segundo lugar, acostumbrarle, es decir, hacerle un ritmo a pensar en tales asuntos, de modo que después de un tiempo puedan esos asuntos estar presentes siempre en el fondo de su mente. ¿Por qué? Porque es un campo de atención al que diariamente nosotros nos asomamos como una especie de trasfondo de su vida diaria. Es decir, estos asuntos de la vida total, estos asuntos de la realización, de la paz que sobrepasa el entendimiento y que nada más que está en lo eterno, recuerden. Así que acostumbrar a pensar en tal asunto de modo que después de un tiempo puedan estar presentes siempre en el fondo de su mente, como una especie de trasfondo de su vida diaria. Algo, después de un guión, algo, fíjate que no lo puede definir, algo, en palabras eso no tiene definición, hermano. A lo que su mente retorne con placer, aunque la palabra placer no es la más adecuada, es decir, con júbilo, con entusiasmo, sería mucho mejor cuando es liberada de las demandas inmediatas de sus asuntos, es decir, de lo que la vida nos impone día a día, segundo a segundo, etc. Claro que hay muchos días que no vamos a poder en nuestro promedio actual de ignorancia. En tercer lugar, como comencé diciendo, como una especie de gimnasia, es decir, ejercicio astral y mental. O sea, que los deseos no estén en una dirección opuesta, como casi siempre están a los de la mente,
y mental en un sentido superior de inteligencia. Es decir, es un ejercicio de inteligencia, una gimnasia inteligente para preservar estos cuerpos superiores. Miren, preservar los cuerpos superiores de la personalidad en salud y para mantener la corriente de vida divina, el prana y otras más que como es natural existen, pero no debemos de ambicionar como es natural poderes a través de esa energía superior, de esa capacidad de resultado de la energía, sí, es energía en nuestro cuerpo, es decir, el aspecto de lo que nutre nuestra vida interna, la vida del alma, la vida del espíritu. Una nutrición, ¿se dan cuenta? O un ejercicio. Por eso pone gimnasia, etc. Para preservar estos cuerpos superiores en salud y para mantener la corriente de vida divina fluyendo a través de ellos. Y abro ahora un paréntesis. Para estos fines debe recordarse que la regularidad, de los ejercicios es de primera importancia. Es decir, si no lo hacemos día a día, si no lo hacemos en un ritmo, pues no va a dar resultado tampoco. No solo por la dificultad que conlleva esta práctica superior, sino porque las dificultades lo único que harían es crecer. Manteniendo este ritmo, horas fijas, etcétera, etcétera, mantenemos también un fluir físico estable. Y para estos fines, debe recordarse que la regularidad de los ejercicios es de primera importancia, y ese era un paréntesis. En cuarto lugar, porque habíamos visto ya primero, segundo, tercer lugar, que es el ejercicio que mantiene la salud de lo interno y de lo externo. En cuarto lugar, porque este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando lo dice Cristo, la gente no duda. Cuando eso se expresa en teosofía, pues la gente está llena de dudas. Aunque sea solo el primer paso, porque está todavía en el nivel de las palabras, que conduce a un mayor desarrollo. De momento nada más que va a ser el mismo desarrollo personal de esa inteligencia que está tratándose de abrir, acelerar y resguardar al ¿cómo se llama? Al verdadero Dharma, a la verdadera capacidad de hacer lo que va a desenvolver la espiral virtuosa, que es el desarrollo de toda esta parte superior del hombre que ya después no tiene palabras, no tiene nada. Son los sucesivos samadhis. Así que este es lo que en cuarto lugar va, aunque sea solo el primer paso, va a poder inducir el mayor desarrollo y un conocimiento más amplio. El portal, ¿ven?
los 7 portales, que a través de mucha lucha y muchos esfuerzos lleva a la obtención de la clarividencia y finalmente a la vida superior más allá de este mundo. A la vida más allá de este mundo. La liberación total. Y por tanto, el conocernos a nosotros mismos pleno y el salir del nivel individual y ser la expresión de la jerarquía superior a ese nivel de la vida individual. La jerarquía dianchogánica. Que son, recuerden, no solo señores de sabiduría, Dian es sabio y Chohan es señor de sabiduría. Pero ellos son también de sabiduría y amor y compasión. Y por tanto, tenemos aquí la llave maestra para salir del reino humano. Que cada uno tiene que salir por sí mismo, elevarse por sí mismo, realizarse por sí mismo. Si fuera posible que lo hiciera otro por nosotros, como lamentablemente las religiones han ido supersticiosamente haciendo creer a los que están por debajo en el nivel actual de evolución, ya lo hubieran hecho por todos nosotros y no habría necesidad de nada. No habría necesidad de ninguna otra, porque ya el ser humano, a partir de ese momento, es el todo, es sí mismo y es la única realidad. Y en el párrafo siguiente nos dice, aunque el hombre en su meditación diaria puede ver muy poco progreso porque lo hace con palabras, y claro, eso no es progreso, relativamente hablando. Estable, quiero decir. Depende de cada día, depende de cada reiteración de esa aplicación de sí mismo a la ley de autorrealización, ¿no? Porque es una ley y más nada que eso. Cada uno tiene que realizarse por sí mismo. La meditación es totalmente fuera de todo lo que conocemos, de todo lo que nos circuye. Y tiene nada más que no lograrse. Tenemos nada más que despertar a esos niveles superiores, de los cuales no podemos predicar, ni poner en palabras, ni en propósito, ni en nada, nada de nada. Aunque el hombre en su meditación diaria puede ver muy poco progreso y puede parecerle que sus esfuerzos son totalmente insatisfactorios y sin resultado, un clarividente que lo observa verá exactamente cómo los cuerpos astral, el de deseo, aquí no se está refiriendo al doble etérico, sino al kama, y mental, están saliendo lentamente del caos al orden.
si hay perseverancia, si hay constancia, si hay seriedad, si hay de verdadero orden, entonces, bueno, a eso está en nuestras manos. ¿Qué estamos ordenando? Tenemos desesperación por llegar y por saber cuánto hemos accedido y cuánto no es, bueno, no es acción fácil, no es acción así que del caos al orden, expandiéndose lentamente y aprendiendo gradualmente a responder a vibraciones cada vez más elevadas. Si de verdad hay perseverancia, si de verdad hay constancia, si de verdad hay nada más que un propósito de servir a la humanidad, a la vez que querramos ser, no éramos los jefes, los que están al frente, etcétera, etcétera, ya. El mismo egoísmo de querer obtener algo para ese ser separado lo impide, lo frustra. Puede estar repitiendo las mismas tonterías o aún las mismas sabias palabras que hemos visto aquí volcadas por Lee Bitter, pero que nada más que las repite como palabras y no da ni un paso. Y el clarividente, claro que no lo va a engañar. Pero ya no los tenemos. Y aún no sabemos si ellos estaban autorizados para poder. Creo que si hay buena voluntad siempre hay algún tipo de autorización, pero hasta dónde no creo que fuera ¿cómo decir? Entrometerse en algo que no está correcto. El ser por sí mismo tiene que buscar su sendero. El ser por sí mismo tiene que rectificar sus errores. El ser por sí mismo tiene que autodescubrirse. Y por eso es que es tan difícil aquí en saber si una ayuda pudiera estimular o no. Y no tiene, por tanto, cómo medirlo desde él. Él tiene que dedicarse y que la dedicación sea cada vez una entrega más impersonal, más total, más sin esperanza de fruto para sí, sino nada más que por esta diferencia. La vida humana está en el caos. Es puro caos en el momento actual de evolución. Y sin embargo, la perseverancia en esta línea de poner orden al caos, de que el caos sea sustituida por el orden, puede ser extraordinariamente útil y así sucesivamente. Es atender a ese orden, poner la atención en el orden sin que la personalidad quiera medir progreso, quiera medir satisfacción, quiera medir cualquier cosa inferior, vamos a decir, o cualquier cosa mental, en palabras. Y entonces que sí se expande lentamente, aprende gradualmente a responder a vibraciones cada vez más elevadas.
pero no lo puede él estar midiendo desde su egoísmo. Solamente aplicarlo constantemente a un mayor bien hacia los demás. Ese orden que pueda percibir o que pueda encontrar dentro de sí mismo. Puede ver, aunque el experimentador no puede, fíjense, el que está haciendo este trabajo no lo puede ver. Él se está refiriendo al clarividente, que es el que sí puede ver. Puede ver, aunque el experimentador no puede, cómo cada esfuerzo cómo cada esfuerzo va adelgazando gradualmente el velo que lo separa de ese otro mundo de conocimiento directo. De conocimiento directo. Y ese velo nos separa. Y ese velo se va a adelgazar. Eventualmente, en el Dharma Mega Samadhi va a desaparecer. Puede ver cómo las formas mentales del hombre crecen día a día más definidamente. Es decir, él sigue pensando y está tratando de poner orden en un caos. Y él puede ver, el clarividente, y lo puede, como dijéramos, estimular hacia lo mejor, porque está viendo qué tipo de orden está surgiendo en sí mismo. Así que puede ver cómo las formas mentales del hombre crecen día a día más definidamente. De modo que la vida que se vierte en él desde arriba, es decir, la vida interna que desciende por la manifestación de cada ser humano que se empeña en este orden, se vuelve más y más plena. Es decir, empieza a participar de una plenitud de esa vida que antes no descendía a su naturaleza personal. Y reacciona cada vez más y más fuertemente sobre su creador. Porque nosotros somos los que creamos este fluir. Digo, la no resistencia a este fluir, porque en realidad lo que nosotros, sin darnos cuenta, con una mente y una personalidad desordenada, no permitimos que esa vida descienda. El orden que una consagración al bien de los demás, a meditar, a expresar esa meditación en actos, palabras, en hechos de la mente inferior de ese mismo, de nosotros mismos, va quedándose como si dijéramos sin sonido, o con menores sonidos, porque estamos ordenando la casa, como decía, creo que sí, ese es uno de los místicos españoles, que dijo, la casa está en orden cuando alcanzó un grado de, como decir, de samadhi, aunque ellos no le llamen samadhi, de éxtasis. Creo que es el caso del que acompañó a Teresa de Ávila, ¿cómo se llama? San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, la casa está en orden. Y fíjense, no,
Leadbeater posiblemente no tenía algún tipo de... Pero sí lo que se hace es poner nuestra constitución en orden. Esa es nuestra casa, nuestra constitución. Y el orden trae nada más que lo divino. Aparte, no se presta atención a otra cosa con verdaderamente dedicación, con verdadera, ¿cómo se llama? Capacidad de búsqueda de un fin, sino que adviene. Volvemos siempre, tenemos que ir otra vez. Claro, las palabras no son la cosa, pero hay algunas palabras más adecuadas. Cuando nosotros queremos lograr algo, nunca lograremos nada. Cuando nosotros nada más que ordenamos nuestra vida, nuestras vibraciones, cuando nosotros nada más que aspiramos a una belleza ordenada de nosotros mismos, de lo que nos rodea, etc., adviene eso superior. Y eso es lo que plantea también Krishna allí. Adviene. Y es cuando está entonces en ese advenimiento, esa primero posibilidad, pero después esa necesidad de que la transformación, el orden sea perfecto, total, no se ha hecho con ningún propósito activamente de centrarnos en nosotros mismos. Es que no se resiste el desorden de la vida inferior, porque ya hay una armonía. Eso se expresa como orden y de ahí viene lo inmarcesible. Viene esa realización que le llaman santidad en el cristianismo adaptado, en el hinduismo, en las líneas filosóficas de Oriente, etc. Así que reacciona cada vez más y más fuertemente sobre su creador, aunque ese creador pueda ser totalmente inconsciente de eso, él no se está proponiendo crear nada. Él se encuentra desórdenes, encuentra en sí mismo desarmonía, etc. Y nada más que, como si dijéramos, calma su interior para ordenarse, para ordenarlo, y ordenarse a sí mismo. Y entonces nos dice, aunque él pueda ser totalmente inconsciente de eso, ¿cómo está reaccionando sobre él? Él nada más que se sienta a tratar de estar en esa armonía, estar en esa paz del corazón, etc. No con ningún propósito y no lo están vigilando para ver si progresó, para ver si no, etc. Y entonces, dice él, hablando de su conocimiento del lado oculto de las cosas, el clarividente aconseja a todos los aspirantes a meditar regularmente y a continuar su meditación con la convicción de que, independientemente de sus propios sentimientos, es decir, esto no está en relación con lo que él siente, con sus sentimientos, por muy nobles que sean, sino depende de esa atención pura que él necesita desde el corazón, desde su propio centro,
para calmar su desorden, para acallar su desorden, están produciendo resultados y acercándose constantemente cada vez más a su objetivo. Es la culminación de la evolución humana y más nada. Aunque él no tenga una ambición de algo de eso, él nada más que aspira, se centra en ese orden que ya ha podido, como si dijéramos, primero oler, primero esperar, pero después se da cuenta que lo está realizando y cada día es más completo, hasta que es totalmente irreversible. Recuerden, esto es un ordenamiento de los vehículos por capacidad de la conciencia para entrar en sí misma, para percibirse a sí misma, que somos nosotros, esa es nuestra esencia, es lo que somos, no los vehículos. Nosotros somos ese orden de la vida total, porque la vida es total, no es parcial, no está separada, no está dividida. Se dice que el anciano Dr. Watts compuso un himno que decía que, ahora lo ponen en la terminología del cristianismo o del judaísmo, Satanás todavía encuentra algunas travesuras para manos ociosas. Es decir, para el que no está atento, para el que no está trabajando. Y entonces el desorden, que es lo que se simboliza aquí entonces por Satanás, pues permanece mientras no hay el orden total, mientras no adviene, vuelvo a insistir, el orden permanente, el orden irreversible. Probablemente se refirió exclusivamente al mundo físico, en este caso de como si dijéramos, quizás dogmático, yo no sé quién fue el Dr. Watts, había que haberlo conocido, de alguna religión, quizás cristiana, quizás judaica, o quizás cualquier otra, pero que se tomaba al pie de la letra, de que en nosotros el desorden es Satanás. Probablemente se refirió exclusivamente al mundo físico, pero el sabio sabe que eso es cierto en cualquier caso con respecto a la mente. Claro, la mente es la que divide, la mente es la que es Satanás, en cierto nivel. Pero si se ordena, si la casa es puesta en orden, ya no hay mente, porque ya nada más que es un velo, ya nada más que un estado transitorio de la expresión de la inteligencia. Y entonces a la vez que no hay otro interés, que no hay otra atención, adviene a ese orden la totalidad de la vida una. Porque en el fondo la vida una no se divide jamás. Y el desorden que nosotros ponemos en nuestros vehículos, etcétera, etcétera, no es nada más que incapacidad para contemplar y para disfrutar y para realizar ese orden total superior. El momento en que surge un pensamiento malvado en la mente es cuando está en barbecho y desocupada. Barbecho yo no sé ahora, no me acuerdo lo que significa, habría que buscarlo en el diccionario. Desocupada, o sea, inútil en cualquier forma. Dime. Barbecho es el nombre que se le da a los campos
de pasto en que se rota el ganado sobre ellos. Cuando no está el ganado comiendo, ellos están reponiéndose y creciendo pasto. Ese está en barbecho. Claro, están como, vamos a decir, no usándose. Gracias. Óyeme, María Elena, ahora que veo que tú entraste, tengo un nuevo nombre para enfermo y una muchacha que joven que ha tenido una operación y es maligno. Anótame si puedes. ¿Me puede decir el nombre? Sí, Olga Emilia. Espérese, por la O. Olga. Olga Emilia. Hay una Olga antes, pero la puedes Y poner. hay una Olga Amalia. Ajá, Olga Amalia. Pon a continuación de ella, Olga Emilia Escalona. Escalona. ¿Ok? ¿Ya? Sí, mijita, gracias. Porque es un caso serio. Y hoy Sí, fue que se enteró esta pariente de ella, era la hija de Marta Fernández allá de Cuba. Y entonces su papá es Escalona, ella es Ibis Escalona. Y entonces me dijo, ay, pobrecita Gaspar. Digo, no, esta misma noche ya se empieza a pedir por ella y vamos a ver porque la vida nadie la sabe. Ni si es eso, pero parece que es muy serio. Por la cantidad de quimioterapia, etcétera, que le mandaron. Wow. Entonces, bien. Esperemos que el karma nos permita ayudarla, pobrecita. Parece que es muy buena persona, ella me explicó, es pariente de ella. Y de verdad, pues, Sí, vaya, eso es muy duro. natural, da compasión, porque es muy Me joven, recuerda al hermano Humberto. claro. Todo el que pasa por estas crisis, uno le coge una compasión y aparte que tú sabes que aquí dicen todo, la gravedad y que todo. Y sabemos las limitaciones ¿cómo se llama? Del proceso, aunque siempre hay casos, como el mismo que nosotros tenemos en nuestro mismo grupo, del hermano José Álvarez, que estuvo también desahuciado, lavan meses, y ya hace años de años, porque el karma Ese no... dicho no tiene paralelo. Claro. Pero bueno, también la actitud interna, le dije, trata de hablar con ella, su actitud interna es la que, la armonía interna es la que puede dar la oportunidad. Lo demás karma, claro, como es natural. Sí, eso en Pero hay definitiva. casos que a veces que uno dice, no es imposible, no se pudieron equivocar todos los médicos, ni se pudieron equivocar por tantos años, ni nada de eso, y sin embargo, la persona de verdad sigue adelante y se muere de otra cosa. Sí. Bien, por lo tanto, la manera más segura de evitar la tentación es mantenerse constantemente ocupado. Claro, el barbecho es que la tienen que rotar y durante ese tiempo no sirve para nada, aunque después va a servir otra vez porque están creciendo las hierbas de nuevo o el pasto, pero no es útil. en ese momento no es útil. Y nosotros tenemos que hacer que nuestra mente, que nuestra conciencia, ya quiten ahora la palabra mente como limitación, que la conciencia de cada uno de nosotros sea siempre útil, porque ese es el motivo por lo que estamos manifestándonos. Esta es una de las enseñanzas teosóficas de más valor y que nosotros debemos de tratar de profundizar de una manera verdaderamente total. Muy difícil para nosotros, que estamos tan, vamos a decir, en un promedio de evolución, en una humanidad que está a mitad de camino. Pero de todas maneras, si nosotros de verdad nos entregamos a esa búsqueda interna de nosotros mismos, porque fíjense, ese orden es la esencia de nosotros mismos.
es la unidad de nosotros mismos y de todo. Porque a la vez la unidad de todo, en realidad el universo nada más que es una apariencia de la manifestación. La unidad continúa y nunca se divide y nunca cesa. El poder volcar nuestra atención hacia esa unidad es el kit, es el verdadero abracadabra, la verdadera apertura. Abracadabra como los cuentos, ¿no? De las 1001 noches. Que permite abrir todo. Y es lo único que hay que abrir. Porque eso sigue siendo la única realidad. Entonces es como quitar nuestra atención. Fíjense que todo está centrado en la atención, hermano. Cuando de verdad vamos profundizando cualquier cosa teosófica, es quitar la atención de la apariencia del maya, de la multiplicidad, de los niveles de evolución, de las limitaciones evolutivas, de todo eso es apariencia. Y poder centrarnos en esa unidad que es lo que es el orden. El orden es unidad. Y por tanto, conocernos a nosotros mismos. Aquí tenemos, en este lenguaje aparentemente, como si dijéramos, adecuado a nuestras limitaciones mentales, tenemos sin embargo esa llave para entrar en la realidad total de nosotros y de todo. No existe un universo nada más que en el maya. Sigue siendo lo uno. Sigue siendo nada más que ese orden íntegro y total. Por lo tanto, la manera más segura de evitar la tentación es mantenerse constantemente ocupado. Es decir, hacer que la mente no quede ociosa. O, en el lenguaje del Patanjali, no quede en viksepa, entretenida. Porque todo el entretenimiento de la mente no es nada más que en maya. Son, consideramos, un oleaje del espacio que tomamos como la realidad de nosotros. Y no, eso no es. Así que en la capacidad de atender a esta orden, a esta unidad, a esta, las palabras varían, pero es atender a lo que es. Ya en palabras más precisas de Krishnaji, que siempre insistía, es lo que es. Nosotros estamos siempre tratando de ser algo, de rectificar algo, de buscar algo, y todo eso, lo único que hacemos es perder nuestras energías. Y seguimos en desorden. Aunque el desorden sea mayábico. Así que, por lo tanto, la manera más segura de evitar la tentación es mantenerse constantemente ocupado. Y dado que incluso el más infatigable de los mortales no puede trabajar siempre, y esa es otra de las cosas que tenemos las alternaciones, y entonces creemos que en el descanso vamos a encontrar el orden, etcétera, y no, son variantes del mismo desorden. Es bueno que para esos peligrosos momentos de ocio peligroso, había siempre un antiguo dicho, el ocio es la madre de todos los vicios. Y aquí él no lo ratifica.
para esos peligrosos momentos de ocio, porque, ay no, estoy muy cansado, me voy a descansar un ratico. Tenga una protección en la forma de un tema definido sobre el cual su mente, porque es nuestro instrumento actual más alto de la personalidad, siempre regrese instintivamente, es decir, como algo que es el único verdadero descanso cuando no está ocupada de otro modo. Es decir, que regrese al orden que ya es, que es esa unidad dentro de lo más profundo de sí mismo. Pero lo que hacemos es entretenernos, poner una música, buscar una novelita, hacer un proyecto de lo que vamos a hacer mañana, y no aprovechamos para entrar en nosotros mismos, para descubrir el orden total en la esencia de cada uno de nosotros como verdadero ser, como verdadero purusha. No la personalidad, no un propósito de espectacularidad, de santidad, etcétera, etcétera, todas las tonterías que siguen entonces envenenando el ocio, y lo que lo hacen es una manera de dixepa, de entretenimiento, de trastorno de nuestra conciencia ulterior a los trastornos del desorden en que hemos estado cuando también estamos afanándonos por cosas del mundo inferior. La mayoría de los hombres tienen alguno de estos trasfondos o de esos trasfondos, pero a menudo su naturaleza es trivial o incluso indeseable. Es decir, algo que tiene que ver con las tendencias cámicas, con las tendencias egoístas, con las tendencias personales de separatividad. Recordamos más vamos a decir, lo desarmónico que lo armónico nos afecta a la desarmonía de otros, y no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos es desarmonizándonos también. Así que esto tiene muchas variantes, pero todas son indeseables o triviales. ¿Qué importa que otra persona interprete mal algo? ¿Qué importa que una persona nos trate de estorbar por algún egoísmo, etcétera? No hay que hacer caso y no prestar atención. Pero no ponernos bravos, no ponernos indeseables en ninguna manera. El orden nuestro es el que tenemos que atender y el único del que somos responsables. El desorden de otros es ajeno a nuestra capacidad, porque no podemos inmiscuirnos en el orden de otros o en el desorden de otros. Hay hombres que tienen pensamientos impuros en el fondo de sus mentes todo el tiempo. Molestias, objetivos de sensaciones, cualquiera que sean, desde la más aparentemente inocente a la más adictiva, etcétera, etcétera. Y otros tienen celos u odio. Va contra la ley del amor, contra la ley de la unidad. Entonces, ¿cómo vamos a percibir la unidad si estamos centrándonos en rechazar a alguien por algo que puede ser muy rechazable, pero que es la incumbencia del que reaccionó incorrecto, no nuestra? Y el karma es quien tiene que enseñarle o
cualquier otra vía. Pero nosotros nada más que lo que tenemos que tener, si acaso experimentáramos algo que de verdad vemos que es desarmónico, compasión, y ya empezamos a, como si dijéramos, a restaurar la armonía y el orden que perdemos por una acción o un pensamiento o una palabra o lo que sea de otro que no podemos nosotros hacernos responsables. Muchas madres están pensando todo el tiempo en sus hijos. El hombre enamorado generalmente tiene un retrato de su encanto, siempre a la vista, a menudo ocupando el primer plano, así como el fondo de su mente. Entonces nos centramos en una separatividad. Esa es la mujer que yo quiero, esa es la que es bonita, esa es la que yo quiero dominar, es la que tiene que obedecerme, etcétera, etcétera. Todo eso es impuro y separativo. Y por ello, aún la preferencia de las madres, porque el amor de madre tiene que ser impersonal. Si no, no es verdadero amor de madre, es un amor posesivo, es un amor todavía manchado con la separatividad. Quiere a sus hijos, pero otros hijos ni se ocupa. No, el amor tiene que ser total y tiene que uno aspirar a la unidad de todo por ese orden que abarca a la unidad de la vida y que abarca todo lo que esa unidad de la vida expresa o representa en la manifestación. Pero no se puede eliminar a nadie ni a nada de esa totalidad. Cuando un hombre ha alcanzado la dignidad de tener los antecedentes adecuados para su vida, se encuentra en una posición de mayor seguridad. Es decir, que él se conoce a sí mismo hasta un punto suficientemente profundo para que pueda no tener que temer nada, no dudar de nada, no decidir entre distintas posibilidades, sino que si de verdad ha alcanzado dignidad de todos los antecedentes de su vida, tiene en sus manos una llave igual, la llave de abrir un nivel de plenitud. Y esto es también otro aspecto del orden que todo ser humano tiene que, realizar para poder salir de la rueda de nacimientos y muertes. Para algunas naturalezas, la religión proporciona ese trasfondo pero estas naturalezas son raras, perdón. Perdón. Para alguna naturaleza la religión proporciona ese trasfondo, es decir, el trasfondo de poderse ordenar en la vida total, porque se va a ligar con su verdadera totalidad de ser y con el ser uno, por tanto. Y esa sí es una religión positiva, es decir, sí religa, sí lo eleva. Ahora, recuerden, todos los rituales, tienen toda una serie de vericuetos que pueden sacarnos del verdadero propósito de la religión en sí misma. Para alguna naturaleza la religión proporciona ese trasfondo, pero estas naturalezas son raras, porque no pueden tomar la religión por las presiones de organizaciones, de grupos de seres humanos, de separaciones religiosas, de predominio de la propia sobre todas las que no son propias, etc.
para la mayoría de los hombres, solo el estudio de las grandes verdades de la naturaleza puede proporcionarlo. Es decir, ese trasfondo nada más que lo proporciona las leyes. Las grandes verdades son leyes, todas. Aunque él ponga aquí grandes verdades de la naturaleza, son las leyes. Y la ley es impersonal, la ley es universal, la ley es total. Y no puede darle un sesgo a ese propósito de la vida de ese ser que lo saque del orden en que la verdadera religión como si dijéramos, le acuna su autodescubrimiento del ser uno. Así que para la mayoría de los hombres solo el estudio de las grandes verdades de la naturaleza puede proporcionarlo. Ese antecedente adecuado, volvemos, fíjense que el párrafo continúa con lo que planteó al principio. Solo ese conocimiento del esquema de cosas que en estos días modernos llamamos teosofía. Es decir, esas grandes verdades de la naturaleza son la esencia de la sabiduría divina, porque todas son leyes. Por eso él pone grandes verdades de la naturaleza. No está diciendo grandes verdades de un libro, o de un instructor, o de un grupo, o de un país, o de lo que sea. Es de la sabiduría divina. Y por eso él le da el nombre que se le dio a partir de la fundación de nuestra sociedad en 1875. Que pueden haber otros, correcto. Pero que este es, como si dijéramos, uno no sectario, aunque la sociedad lo pueda aparecer y pueda estar como sectaria en la opinión distorsionada de alguno que conozca esta línea, pero no, la sabiduría divina es total y es intocada por ninguna de estas líneas tangenciales. Es la ley de la naturaleza, es la ley una, es la vida una y no hay más nada. Cuando ese gran plan se ha captado una vez, fíjense, una vez si se capta como plan y gran plan, la mente y las emociones superiores están involucradas en él. Es decir, todo lo que se manifiesta en nuestra aparente vida manifestada, en nuestra apariencia, ¿no? De vida manifestada en nuestro maya, está incluido en todo eso. Y es la esencia de ese orden, la esencia de toda esa realidad, y no tiene parangón con ninguna de sus versiones, de sus aplicaciones deformadas, de sus tergiversaciones en escuelas filosóficas, en autores, en tiempo y espacio. Todo eso está en el maya. Y puede variar esa percepción de la naturaleza como ley. Y tenemos que tener cuidado de no ser víctimas de ello y creer que ya, porque nosotros le demos el nombre o lo apliquemos con palabras, que ya nosotros lo hemos realizado. Recuerden que la personalidad se engaña a sí misma, que aún la individualidad separada todavía
tiene un nivel de autoengaño y que solo la total expresión del gran plan o de la ley como definición de ese plan, pues es lo único que nos pone a salvo. Luego, siempre en el intelecto, siempre en el cerebro, puede haber toda una serie de tergiversaciones o de confusiones entre esa vida una y alguna de sus derivaciones o interpretaciones por la conciencia de un ser todavía no realizado. Solamente en la realización de la unidad es que está ese verdadero, el verdadero antecedente, como pone el adecuado, para que la vida nuestra sea totalmente plena y liberadora de toda la rueda de nacimientos y muerte y de nuestra unión con la vida una. Unión consciente y definitiva e irreversible, que es lo otro que tenemos que tomar en cuenta en toda esta idea. Cuando ese gran plan se ha captado una vez, la mente y las emociones superiores están involucradas en él. Es decir, ven cómo va a la unidad de nuestra propia conciencia. Y la naturaleza completa del hombre está tan llena de él, del plan, de la unidad, de la vida como unidad, que no le es posible ningún otro pensamiento. ¿Ven? Se queda unicentrada, se queda unidirigida. Nada más que la unidad es lo que prevalece. O digo, prevalece no, lo que permanece. Ninguna otra actitud, sino la del intenso deseo de arrojarse él mismo. Y todo lo que tiene dentro de ese poderoso plan y convertirse en lo que a él respecta, en un compañero de trabajo, junto con la deidad, el logos. Aquí logos como deidad, como expresión manifestada de la vida una que lo concibió, porque cada logo, recuerden que trae su plan. Y por ello, esa autounión con el gran plan divino, con la teosofía en su plenitud, es lo único que de verdad no tiene, si no hay nada fuera de su marco y fuera de su, ¿cómo se llama?, antecedente, como él le puso al principio del párrafo. Esto es lo que él, en otras palabras, nosotros estamos viendo en otras, vamos a decir, enseñanzas, como la autorrealización de sí mismo, el autodescubrimiento de que somos nada más que un solo espíritu, una sola vida y un solo ser. Vamos a dejarlo aquí porque viene otro párrafo y no quiero tenerlo que dejar a mitad y sigue en la página siguiente, yo creo. No, termina aquí. Vamos a leerlo rápido, pero yo creo que no tiene eso. Cuando un hombre ha alcanzado la dignidad de tener los antecedentes, bueno, ya eso lo leí, es el último. De modo que esto se convierte en el trasfondo de su mente, el pensamiento dominante del que debe apartarse para atender los detalles de la vida exterior, porque claro, sigue encarnado, al que regresa feliz y al instante cuando ha cumplido su deber con esos detalles. Cuando puede alcanzar esta condición, se encuentra en una posición de mayor seguridad frente al pensamiento malvado y no necesita tener ningún temor de que esta constante preocupación de las cosas superiores
afecte de alguna manera su eficacia aquí abajo, porque ya no tiene tentaciones, ya no tiene Big Cepa. Hará su trabajo diario mejor, no peor, porque está constantemente yendo tras de algo mucho más grande y permanente, la vida una, porque son precisamente los hombres con este estímulo superior en el trasfondo de la vida una, del plan de evolución, los que han sido los trabajadores más eficaces, más eficientes del mundo. Y continuaremos el próximo lunes en el inicio, en la página 201 interna de el capítulo 15. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimientos y crueldades, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos a vuestro amor y servir. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad, y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Vina. Ok. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos, te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales dignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor, para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Ania García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Losegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Felipe de Castro, Francisco Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé,
Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Ken Chambwell, Leonor Ruiz Quintero, Lawrence Chayo, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaberriet, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nasser Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Wick, Nora Feijó, Olga Amalia Mederos Jack, Olga Emilia Escalona, Pablo Miniti, Pablo Orestes Clavijo García, Paulina Frederick, Richard Salzberg, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas y al resto de la humanidad que sufre. La palabra del maestro, pero no el brillo resplandeciente con el color del maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así en esta noche del 3 de febrero de 2023 dejamos el estudio de el lado oculto de las cosas de C.W. Leadbeater para continuarlo al inicio del capítulo 15 en la página interna 201.